Ejercicio de electromagnetismo, tema fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. El ejercicio dice: se ejerce una fuerza magnética de 3 newtons sobre un alambre que se encuentra en ángulo recto con un campo magnético de 0.6 Tesla. Si la corriente en el alambre es de 8 amperes, ¿cuál es la longitud del alambre? Entonces, tenemos un alambre conductor que se encuentra dentro de un campo magnético, es decir, tenemos un imán con su polo norte, su polo sur, y vamos a tener un flujo de líneas magnéticas, es decir, un campo magnético que sale de polo norte y se dirige al polo sur. El ejercicio dice que el alambre se encuentra en ángulo recto, es decir, hay un ángulo de 90 grados del alambre con las líneas de campo magnético. Entonces las variables que tenemos me están dando la fuerza magnética que recibe el alambre, que es de 3 newtons. Además, el campo magnético tiene un valor de 0.6 Tesla, que en notación científica son 6 por 10 a la menos 1 Tesla. Tenemos la intensidad de corriente, que sería de 8 amperes, y me preguntan el largo del alambre, es decir, cuál es el largo del alambre. Si dicho alambre recibe una fuerza de 3 newtons, una fuerza magnética de 3 newtons dentro de un campo magnético de 0.6 Tesla, y por el alambre conductor circula una corriente de 8 amperes. Entonces, cuando tenemos un conductor por el que circula una corriente dentro de un campo magnético, tenemos que aplicamos una fórmula para calcularlo, que me dice que la fuerza magnética que recibe va a ser igual a el campo magnético multiplicado por la intensidad de corriente por el largo del conductor. Como el ángulo es de 90, tenemos que simplemente utilizamos esta versión. Si el ángulo no fuera de 90, utilizaríamos la fórmula que dice BIL por el seno del ángulo. Pero como el ángulo es de 90, si sacamos el seno de 90, pues esto nos daría 1, es decir, F es igual a BIL, como lo tenemos aquí. Entonces, si nosotros queremos encontrar el largo, pues despejamos la fórmula. Entonces, despejamos para encontrar L. Por lo tanto, BI, que están multiplicando a L, yo lo mando del otro lado de la ecuación dividiendo, es decir, F sobre BI es igual a L. Por lo tanto, sustituimos aquí. Bueno, voy a voltear la ecuación. L es F entre B por I. Por lo tanto, si nosotros sustituimos, L va a ser igual a la fuerza, que es 3 newtons, y lo dividimos entre el producto de B, que sería 6 por 10 a la menos 1 Tesla, que multiplica la intensidad de corriente, de 8 amperes. Entonces, aquí empezamos a resolver esto. Entonces, vamos a tener, aquí me conviene el numerador, pues lo pongo así como 3 y las unidades newtons. En el denominador yo voy a agrupar la parte entera, es decir, 6 por 8, y voy a separar la potencia de la base 10 a la menos 1, y las unidades Tesla ampere. Entonces multiplico 6 por 8, es decir, 6 por 8, 48, y aquí 10 a la menos 1, por una de las leyes de los exponentes, yo lo puedo mandar hacia el numerador, pero con signo contrario al que tiene, es decir, lo subo como 10 a la 1. 10 a la menos 1 lo mando al numerador como 10 a la 1, unidades Newton sobre Tesla por ampere.
Entonces si dividimos 3 entre 48, eso nos da 0.0625 por 10 a la 1 de las unidades, que no lo voy a demostrar, pero nos va a quedar, o bueno, ahorita lo demostramos, pero sabemos que el largo debe de quedar en metros. Así que si le quitamos si multiplicamos por 10 a la 1, nos va a quedar 0.625 metros de largo. Ese sería el largo del conductor. Entonces para las unidades nos debe de quedar en metros. Habíamos dicho que las unidades eran Newton sobre Tesla Ampere. Entonces una definición de Tesla es que un Tesla es 1 kilogramo sobre segundo cuadrado por ampere. Y además un Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Si utilizo estas dos en esta unidad o en estas unidades que tenemos, pues el Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado sobre el Tesla, que es kilogramo sobre segundo cuadrado ampere por ampere. Eliminamos segundo cuadrado con segundo cuadrado, ampere con ampere, kilogramo con kilogramo, y las unidades me quedarían en metros. Por lo tanto, como habíamos dicho, el resultado final del ejercicio pues es un largo que es 0.625 metros de resultado, o lo podemos poner como 6.25 por 10 a la menos 1 metro de largo en dicho conductor.